tardes en primer lugar. Gracias a todos ustedes también por aguantar estoicamente hasta esta hora de la tarde, no solo por aguantar, sino por además atreverse a las 3 de la tarde a venir a escucharme a mí, a escuchar además este pequeño rollo probablemente que les voy a contar. Voy a tratar de todos modos de ser breve. Lo verán, la presentación es una presentación bastante breve. Y esto es así, entre otras cosas, porque me parece que, dado el tema que vamos a tratar de presentarles, pues igual es más entretenido, incluso más enriquecedor el que establezcamos un pequeño debate, a lo mejor al final o en el momento en que ustedes deseen, ¿no? Como bien apunta Manolo, pues el tema, como ven ustedes también, es el gobierno corporativo de TI, son compatibles o no. Y si esto funciona así, pues veremos efectivamente que va a ser algo más que compatibles, ¿no? Vamos, antes de eso, se me olvidaba una mínima presentación, más que por la presentación de mi perfil en sí, por la cortesía de decirles eso. Como ha dicho Manolo, que soy Miguel García Menéndez, de la empresa Atos Consulting, y bueno, llevo ya más de 17 años en el sector, viendo pues eso, un abanico bastante grande de situaciones que, bueno, pues, de alguna manera dan para que uno se conforme una determinada idea de las cosas, de cómo son, de cómo no son, de dónde se deberían ubicar determinados conceptos que manejamos muchas veces con mucha alegría. El de gobierno de TI sin duda es uno de ellos. Y así lo creo yo, vamos, yo estoy convencido de que es así, que se usa con demasiada alegría. La charla precisamente lo que trata es de también establecer está elaborada con una cierta perfil crítico, en el sentido de que, bueno, que llamamos quizás gobierno de TI a cualquier cosa, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar de ver, que no es cualquier cosa probablemente, o que no cualquiera debería encargarse del gobierno de TI. Como decía, la charla es muy breve, tan breve podía ser que podía terminar aquí. El gobierno corporativo y el gobierno corporativo de TI, llamado escuetamente y, en mi opinión también erróneamente, solo gobierno de TI. Creo que el apellido de corporativo ayuda bastante, y ayuda bastante un poco a lo que voy a tratar de transmitirles, ¿no? No pretendo, desde luego, convencer a nadie, pero por lo menos sí transmitirles un poco la concepción que yo pueda tener de lo que es el gobierno corporativo de tecnologías de la información. Por supuesto que son compatibles y, como les decía, bueno, yo creo que van a ser algo más que compatibles, ¿no? Como seguramente ustedes también sabrán. Aunque no todo el mundo lo sabe, o no todo el mundo es consciente de ello, o no todo el mundo lo ha sabido en el momento en que le tocaba saberlo o que le convenía saberlo, ¿no? Y es un poco por donde vamos a empezar en esta agenda que voy a tratar de pasar rápidamente, con ese primer punto. De algunos no lo tienen todavía muy claro, ¿no? O no se han dado cuenta de ello. Veremos a qué me refiero con esto. Luego voy a tratar de introducir un nuevo palabra, teoría del alejamiento, el estrangement theory, que podríamos decir, ¿no? O sea, si fuésemos anglosajones. Y que bueno, no deja de ser en parte una pequeña broma por aquello del alineamiento. Esto va a ser justo todo lo contrario, el alejamiento, como ven ahí, y que probablemente explique bastante la situación que uno se encuentra en el mercado, en el mundo corporativo, y en la relación que tienen las tecnologías y la ubicación que tienen las tecnologías de la información dentro de las organizaciones y el tratamiento que tienen, ¿no? Como mecanismos para tratar de mitigar ese alejamiento, que ya el nombre es bastante significativo, pues va a haber diferentes intentonas de solucionarlo. Aquí se va a tratar también de dar una pincelada muy rápida a algunas de esas intentonas, fundamentalmente por la parte, como es de justicia, atendiendo al título de la presentación, por la parte del gobierno corporativo como tal, y también por la parte de los organismos reguladores y por la parte de las entidades de normalización, ¿no? Que, bueno, entiendo que hay iniciativas, hablaremos de ellas a continuación, que seguramente ustedes conocerán, pero que, bueno, muy escuetamente trataremos de darles un pequeño repaso, ¿no?
El quinto punto es lo que aquí se tilda, ya adelantando a lo que luego diré, como el intento más viable, quizás el intento más viable o el intento más realista, aunque bueno, hay de todo. Yo he oído de gente bastante introducida en el mundo de TI, incluso algún gurú internacional, pues también adoptar una postura bastante crítica con respecto al código King 3, que es a lo que me estoy refiriendo, pero me parece el intento, como digo, más viable o más creíble, por las razones que luego expondré, de conseguir un poco ese acercamiento, o por lo menos mitigar el alejamiento que existe ahora quizás entre el mundo corporativo y el mundo de tecnologías de la información. Al final de la charla pues hablaremos de tres cosillas, yo creo que también interesantes, pero sin entrar en excesiva profundidad, que es pues, dar una pincelada de posibles buenas prácticas o una posible buena práctica sobre la definición, el diseño de estructuras de apoyo al gobierno de TI, básicamente sobre la ubicación, dónde debería estar ubicado el gobierno de TI en una organización. Y por supuesto, bueno, dado el foro en el que estamos, que hoy pues nos hace de anfitrión Isaka, sin olvidar a ITSMF, pues también parece de recibo el dar un recordatorio al menos de la labor, del papel, que además no va a ser un papel menor, que los auditores de sistemas de información van a tener en el ámbito, en el marco general, en un marco general de gobierno de TI. La última entrada de esta agenda es la zona de anuncios, la zona publicitaria. Ya lo digo yo antes de que lo digan ustedes. Y bueno, ahí también trataremos de ver un poco qué grandes hitos, que son 2 o 3, ha hecho Isaac a lo largo de la historia, 2 o 3 claramente significativos y claramente que merezcan llamarse hitos, vamos, en favor del gobierno de TI, el gobierno corporativo de TI. Y bueno, pues haremos también una referencia a lo que en España se está haciendo, en Madrid concretamente, en ISACA Madrid, de lo cual podrán ustedes tener mayor noticia mañana seguramente. Bueno, decía que desde mi punto de vista está bastante claro lo que es el gobierno corporativo de TI, a quién le compete, dónde debería estar ubicado en las organizaciones, qué responsabilidad tiene cada uno de los actores que pudiesen intervenir en él. Pero a lo mejor no todos lo tenemos igual de claro. Y algunos ejemplos de gente que no lo tuvo claro en su momento y que supongo que a estas alturas de la película seguramente que lo tienen más claro incluso que lo pueda tener yo, que como estoy afirmando pienso que lo tengo medianamente claro, pues 2 ejemplos muy significativos son estos 2 caballeros. El primero, empezando por su izquierda, que es un señor estadounidense, se llama Randy D. Rademacher, es el expresidente de una empresa que se llama Comair, que está integrada hoy día en la primera compañía aérea del mundo, que es Delta Airlines. Comair era una compañía aérea regional estadounidense. Y a pie de foto, que no sé si ustedes lo verán, yo lo veo aquí en la pantallita, pone que este señor es expresidente. Y lo de que sea expresidente de Comair no es por casualidad. Algo sucedió que dio con sus huesos fuera de la presidencia de Comair. No voy a detallarles mucho el caso Comair porque tuve ocasión de presentarlo en la pasada edición del ITSMF académico hace 3 o 4 meses. Y bueno, no sé si alguno de ustedes estuvo aquel día escuchándome, pero bueno, por si acaso no comprenderán que no voy a repetir, vamos, la misma presentación, ¿no? Simplemente decir que Comair en la Nochebuena del 2004 pues desapareció del mapa, literalmente, como empresa, como compañía, entendiendo por tal que dejó de hacer lo que hacía y lo que era su función, que era transportar gente entre ciudades del medio oeste americano, y dejó de hacerlo aparentemente por las condiciones meteorológicas. Subrayo lo de aparentemente porque realmente dejó de hacerlo debido a un problema con sus sistemas de información. La compañía, por supuesto, tardó en reconocerlo. Meses, años, incluso después, seguía echando la culpa de lo que sucedió al mal tiempo, a la gran nevada que cayó en el estado de Ohio. Pero lo cierto es que este caballero, pues a los 20 días aproximadamente transcurrida la noche de Nochebuena, dimitió por causas personales, que es por lo que suele dimitir la gente, y bueno, pues entiendo que ocultando
en la medida de lo posible los verdaderos motivos del desastre que se había producido, de haber dejado a 200.000 personas en tierra, de, como dije en junio, de hacer que miles de niños estadounidenses no recibiesen aquella noche de Navidad pues el regalo correspondiente, los regalos correspondientes, lo cual seguramente no hizo mucho favor a la imagen de la compañía. Bueno, pues eso fue un poco la historia de Comer. El otro caballero, que ha seguido la misma estela, aparece ahí como expresidente de Mizuho Bank, un banco japonés. Este caso es más reciente, este señor dejó la presidencia hace un par de meses o 3, y básicamente, aunque lo mencioné muy por alto también en esta cita que les he comentado de hace 3 o 4 meses, permiten que lo repita muy brevemente. Lo que le sucedió fue que tuvo que dejar, supongo que atendiendo a los códigos de honor japoneses, que probablemente sean más serios que los occidentales, dejó la compañía, o dejó la presidencia de la compañía, precisamente por el bochorno que para él supuso el ver a los japoneses que acababan unos días antes de padecer los terremotos, tsunamis y todas las consecuencias asociadas que tuvimos ocasión de ver seguramente los europeos por la televisión, y decía el bochorno que supuso que esa gente que no tenía dónde caerse muerta en aquel momento no podían o no pudieron ni siquiera sacar dinero de los cajeros automáticos de la red de Mizuho Bank, porque se había caído el sistema de cajeros automáticos. Posteriormente a la caída se cayeron más sistemas, pero fundamentalmente eso fue lo que detonó el desastre social, el desastre humano que padecieron, más allá de los terremotos que habían padecido en aquellos mismos días, ¿no? O sea que cuando veíamos a esta gente haciendo aquellas colas tan disciplinadamente en los supermercados o en lo que quedaba de los supermercados, pues probablemente habría alguno que llevaba algunos yenes en el bolso y habría otra gente que no tendría ni un yen siquiera, y que cuando acudió a los cajeros, como digo, pues no pudo tampoco sacar ni su pensión ni nada que se le parezca, ¿no? A consecuencia de aquello, la compañía empezó a emitir una serie de notificaciones de avance de los trabajos o de las labores de recuperación de los sistemas, es decir, pusieron en marcha un plan de comunicación bastante notable y bastante continuado en el tiempo, informaban prácticamente diariamente, pero a pesar de eso, este buen hombre decidió dejar la compañía, como digo, según declaró él, apesadumbrado, entre otras cosas porque además ya le había pasado algo parecido 2 años antes. No sé si a él, pero había pasado en los sistemas de información de Mizuho también un altercado parecido, y él consideró que ya que le ocurriese una vez que podía tener medio pase, pero ya que le ocurriese 2 veces lo mismo, pues como responsable que era máximo de la compañía, lo mejor que podía hacer era retirarse, ¿no? Bueno, eso no todo el mundo lo haría, sobre todo en el contexto en el que nos toca a nosotros movernos, me atrevo a pensar. Decía que parte de la situación que se da en cuanto a las tecnologías de la información, a la percepción que se tiene de las tecnologías, a la percepción que se tiene sobre todo, que es lo que nos ocupa, de las responsabilidades que cada uno tenemos sobre las tecnologías, pues probablemente lo que esté ocurriendo es que ni los que deberían tener la responsabilidad la quieren asumir, o no entienden que deben asumirla, no la entienden porque probablemente les es muy ajena la propia tecnología como tecnología que es, y si no les es ajena, pues a lo mejor se les mete de alguna manera, y permítanme que lo diga así de manera muy coloquial, se les mete en la cabeza que igual sí no va con ellos y va con los de informática, ¿no? Y la otra parte a quien yo apuntaría como, no sé si culpables, pero que tienen sí seguramente algo que ver en esos comportamientos, ¿no? Son los propios informáticos, o somos, yo me subo también en el carro, lógicamente, somos los propios informáticos, en el sentido de que, probablemente muchas veces habíamos caído en que, la informática, como se llama informática, es cosa nuestra, y nos sentimos muy a gusto en ese pequeño reino que más o menos dominamos o que creemos que dominamos, y llegamos a pensar que el tema no va con el resto de la compañía, que es un tema nuestro y que nadie nos lo toque, ¿no? De alguna manera. Esas actitudes sabemos que existen porque a veces incluso las hemos adoptado nosotros. Si hacemos examen de conciencia sabemos que es así, y aunque no sea así, sabemos que existen, como digo, porque las vemos en terceros, las vemos en compañeros, las vemos en
en clientes, las vemos en colegas, etcétera, etcétera. La prueba, o una de las pruebas palpables de que esto es así, y sin ánimo de ofender, desde luego, es el subtítulo que se ha elegido para el Congreso: integrándonos con el negocio. Hombre, ¿dónde estamos si no estamos en el negocio? ¿A qué estamos jugando? Sería la pregunta. Claro que estamos en el negocio. Tendremos que hacer otra cosa, tendremos que hacernos querer, tendremos que involucrar a lo que llamamos nosotros negocio y que se impliquen, o que tomen el testigo que les toca tomar en cuanto a responsabilidad que también tienen que asumir en aspectos tecnológicos. Pero de ahí a decir que estamos en otro lado y que a ver si nos integramos, me parece, bueno, osado cuando menos, ¿no? Probablemente sería otro adjetivo el de mayor aplicación, pero vamos, desde luego me parece que no es el camino. Desde luego que sí describe la situación, esto de que pensamos que el negocio no va con nosotros, o al revés, que a lo mejor que nosotros no vamos con el negocio, y probablemente muchos de los problemas que actualmente los responsables de TI tienen en organizaciones de diferente naturaleza vienen precisamente heredados de esto, ¿no? Y vuelvo a la teoría esta del alejamiento, del distanciamiento, que se hace palpable cada vez que miras lo que tienes alrededor, y este es un caso clarísimo, ¿no? Yo creo que no hay que integrarse con el negocio, yo creo que o estás integrado o probablemente no estés en el negocio. Otra cosa, insisto, es que tengas que ir en sintonía, en sincronía, alinearte si quieres con lo que el negocio te demanda, con lo que el negocio requiere, etcétera. Pero de ahí a que tengamos, o sea, que estemos en el estadio de tener siquiera que integrarnos en el negocio, me parece que es empezar desde una posición muy precaria. Se puede discutir, ya digo, les invito a que luego lo comentemos si quieren con más detalle. Como decía, bueno, no toda la culpa la tienen los informáticos, parte de la culpa, lo he dicho ya, la podemos, si es que hay que culpar a alguien, claro, la podemos encontrar en la parte de negocio. En la parte de negocio, y permitan esta especie de autocita, en este documento que Atos publicó hace ya más de 2 años, y que bueno, tuvimos el honor, la fortuna de contar con el prólogo de Mark Toomey, que como saben ustedes es una de las personas un poco de referencia en el ámbito del gobierno corporativo de TI. En este breve escrito de Toomey, de bastante recomendable lectura, por cierto, una de las cosas que te llama mucho la atención era la claridad con la que exponía la problemática un poco que estoy tratando, insisto, de trasladarles, y que podía resumirse perfectamente en esa frase, en que se ha dejado de estar encima. Él plantea una situación en la que, bueno, las empresas hace 30, hace 40 años, pues los responsables de las empresas, muchas veces los mismos dueños, responsables y dueños al mismo tiempo, responsables de la gestión del día a día y propietarios, estaban más encima. Y bueno, él cuenta cuando él empieza con la informática, eso, en los años 70, cómo efectivamente su jefe, no es que fuese su jefe, es que además era probablemente el dueño o una figura representada muy afín a la propiedad, que diríamos, siendo más formalistas, y que estaba encima de él y encima de otros compañeros suyos, que bueno, por aquel entonces lógicamente tenía menos barba probablemente y por lo menos menos blanca, y ese estar encima, según dice él, hacía que las cosas más o menos saliesen bien. Y además se plantea por qué ahora salen tan mal, y tenemos datos de los grandes analistas, datos de fabricantes de renombre también, con informes que casi anualmente pues nos dicen la de miles de millones de dólares generalmente, porque están escritos en el otro lado del Atlántico, la de miles de millones de dólares que se pierden en inversiones que se hacen en temas de tecnologías de la información. Bueno, pues lo que plantea este buen hombre es que por qué, siendo la tecnología mucho mejor que la que era, que como era hace 40 años, estando la gente probablemente más preparada, hoy quizás tengamos un equipo de ingenieros, hace 40 años pues tenías lo que tenías, pero probablemente había un grupo de gente que sabía de la técnica, que empezaba a conocer estas tecnologías, pero que no tenían una formación, no tenían formación universitaria, por lo menos en estos ámbitos y demás. Él lo que plantea es que por qué ahora fallan tanto las cosas o por qué estamos un poco en la situación que estamos, ¿no? Y ya digo, el resumen es que se ha dejado de estar encima. Y quien ha dejado de estar encima, naturalmente, es aquel que no debería haberlo dejado y que tiene la responsabilidad de estar encima no solo de los ámbitos tecnológicos de la organización, sino de la organización en su conjunto.
La razón puede ser, vamos, puede ser no, seguro que es la complejidad que actualmente tienen las organizaciones. No sé si esa es la única razón, pero seguro que una de ellas es esa. Esa complejidad hace que haya incluso un distanciamiento geográfico, un distanciamiento físico, y que evidentemente ahora ya no va a venir tu jefe o el director general a tu despacho, a tu laboratorio, a tu CPD, a ocuparse de si el proyecto va bien, si va mal, si han instalado ya la red o si la han dejado de instalar y tal, que es lo que a lo mejor a este hombre hace 40 años le pasaba, ¿no? Pero probablemente no por eso haya que olvidar la necesidad de establecer mecanismos, y de eso bueno, trataría un poco toda la disciplina de gobierno corporativo de TI. Gobierno corporativo en general, insisto, permítanme que equipare la tecnología y la información que está sustentada en esa tecnología con otros ámbitos de la organización. Decía que esos mecanismos de gobierno de TI son precisamente los que van a tratar, o los que deberían tratar de lograr ese acercamiento, de diluir esa posible complejidad, esa posible distancia que hoy día hay en las estructuras dentro de las organizaciones, porque además el tamaño que tienen no permite que sea de otra manera, ¿no? Como intentos de acercamiento, decía, que era un poco lo que íbamos a plantear, intentos de acercamiento, esto quizás está metido un poco de manera muy forzada, porque realmente de ahí las interrogantes, o los signos estos de interrogación. Los códigos de gobierno corporativo, salvo que alguien me lo explique con cierto detalle, no veo que sean realmente intentos de acercar la tecnología al Consejo de Administración, o la responsabilidad que sobre la tecnología deberían tener los consejeros, tienen, otra cosa es que la asuman, a los consejos de administración. De todos modos, bueno, parecía bastante saludable hacer estas referencias aquí, insisto, atendiendo al título de la charla, y sirviendo al mismo tiempo un poco como recordatorio del histórico de códigos de buen gobierno que tenemos, que son básicamente estos tres: el Código Olivencia del año 98, el Informe Aldama del año 2003 y el que sería vigente actualmente, el Código Conte del año 2006, ¿no? Insisto, evidentemente, que ustedes lo sabrán seguramente sin falta de que yo se lo detalle más, no son recomendaciones, códigos, documentos que vayan a perseguir el acercamiento de la tecnología a los consejos de administración, pero, insisto, atendiendo al título de la charla y tratando de ver esa compatibilidad entre los códigos de gobierno corporativo y algunas referencias, de las que hablaré muy brevemente porque ya me están avisando a continuación, de gobierno corporativo de TI, verán, como digo, que hay afinidades muy claras, ¿no? Y que los informáticos que a lo mejor no habíamos oído hablar de determinados aspectos de la empresa, o incluso no habíamos oído hablar hasta no hace mucho en un determinado lenguaje, si vemos lo que recogen estos códigos de buen gobierno, nos daremos cuenta de que efectivamente están utilizando un léxico que sí que ya empieza a sernos afín, aunque siempre nosotros le pongamos el apellido TI detrás a algunas de estas palabras, ¿no? Por ejemplo, este primero, Código Olivencia, habla del valor de la organización, dice que se acrecienta con el incremento del control, de la transparencia y, en definitiva, de la disposición a dar cuenta, el rendimiento de cuentas, la famosa accountability, ¿no? Que muchas veces nos cuesta un poco traducir. Creo que rendir cuentas es una más que buena traducción. Y hablan también aquí de la toma de decisiones o de los procesos de toma de decisiones. Todos ellos, insisto, valor, control, rendimiento de cuentas, toma de decisiones, conceptos muy ligados, absolutamente ligados, diría yo, a la disciplina de gobierno corporativo de TI. El siguiente, bueno, fundamentalmente habla de transparencia. De hecho, nace en la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas. No me voy a detener más en él. Y el Código Conte, que es el que tímidamente empieza a asomar la patita acercándose a los sistemas de información. Habla ya de los sistemas de información, quizás no como con la concepción de las tecnologías de la información en la organización, pero sí sistemas de información que apoyan las actividades de control, las actividades de auditoría, que es un poco hacia donde dirige, digamos, el discurso en ese ámbito, con esa referencia de los sistemas de información, ¿no? Por supuesto, ha de ser el Consejo de Administración, según recomienda el Código Conte,
quien establezca objetivos de negocio, quien de alguna manera también supervise la política de inversiones, quien haga un seguimiento de política de control y gestión de riesgos, etcétera. Y como digo, todo ello parece que tiene bastante estribillo a lo que, o tiene un estribillo que suena bastante a lo que conocemos de algunas referencias, como puede ser esta, en la que desde luego sí que no me voy a parar, en la 38.500, que no es motivo de esta charla y probablemente haya alguna otra charla que la trate en más profundidad, pero simplemente quédense con ese párrafo. La norma lo que dice es que su objetivo principal es ayudar a aquellos individuos que ocupan los niveles más altos en las organizaciones, y el Consejo de Administración suele ser un nivel bastante alto, que ocupan, decía, los niveles más altos de las organizaciones, a comprender sus obligaciones en materia de TI, en materia del uso que se da a la TI dentro de la organización. Y esa parte quizás a los informáticos, insisto, también se nos suele olvidar, ¿no? Donde sí quería llegar, si me dejan, es al código KIN3. Probablemente también lo conocerán ustedes porque no es muy nuevo ya, tiene ya un par de años, el 1 de septiembre cumplió 2 años, pero sí que merece que se comente en cierto detalle lo que recoge, y fundamentalmente recoge lo que puede recoger cualquiera de estos códigos que hemos mencionado, Livencia, Aldama, Conte en particular, que sería el vigente, como he dicho ya, pero con un añadido, y es lo que hace que lo hayamos incorporado en el día de hoy un poco como diapositiva casi estrella de esta breve presentación. Decía que lo que incorpora es que dedica un porcentaje alto del documento en páginas, que no suelen ser documentos muy extensos, dedica un capítulo entero a hablar de gobierno de TI desde el punto de vista de trasladarles a los receptores de estas recomendaciones, que son los consejeros, los administradores de las empresas, a trasladarles, decía, la responsabilidad que sobre la tecnología de la información tienen. Si uno lee el código KIN3 o el informe KIN3, que van de la mano, pues verá bastantes similitudes con lo que en la norma ISO 38500 se dice. Las razones podemos buscarlas quizás en el sitio donde esto aparece, que es en Sudáfrica, que bueno, aunque no quede muy cerca de Australia, pero se le puede parecer, y saben ustedes que los países de la Commonwealth han sido bastante proactivos, han sido absolutamente pioneros en el ámbito de gobierno corporativo. Y luego, si además nos leemos, lo voy a revisar muy rápidamente, lo que dicen esos principios que recoge el código KIN, no literalmente, pero sí recuerdan en gran medida los 6 principios, en este caso son 7, de la norma ISO 38500. Si me permiten, pues el primero habla de el Consejo de Administración debería responsabilizarse del gobierno corporativo de las tecnologías de la información. O sea, más claro y directo no creo que pudieran haberlo puesto, aunque lo hayan puesto en inglés. Las TI deberían estar alineadas con los objetivos de rendimiento y sostenibilidad de la compañía. Nos hablan de alineamiento. El Consejo de Administración debería delegar en la dirección de la compañía la responsabilidad de la puesta en marcha de un marco de gobierno corporativo de TI. Este quizás es uno de los grandes debates de siempre, ¿no? De, bueno, el gobierno corporativo de TI le compete al Consejo de Administración, le compete a la alta dirección, al Executive Management, le compete incluso al departamento de TI. Bueno, pues lo que nos están diciendo es que el responsable en última instancia es el Consejo de Administración, son los consejeros. Otra cosa es que eso lo materialice luego ya los diferentes mecanismos que la empresa tiene, empezando por la alta dirección. Probablemente esto no sea muy dispar o no se aleje mucho de lo que pueda pasar con cualquier otro ámbito. Por ejemplo, estoy pensando, yo qué sé, pues en la calidad. Calidad en un sistema de gestión de calidad, una compañía que quiere implantar una disciplina, una cierta sistema de calidad, probablemente la responsabilidad sea también al más alto nivel. Otra cosa es que ese sistema lo implante, lo mantenga, lo opere, etcétera, etcétera, pues estamentos, digamos, más en un nivel más bajo dentro de la organización, ¿no? El Consejo de Administración debería supervisar y evaluar los principales gastos e inversiones en TI. Nos recuerda, en cierta manera, a los principios de adquisición de la ISO 38500. La TI debería formar parte integrante de la gestión de riesgos de la compañía. También es un tema que parece que nos suena. El Consejo de Administración debería garantizar que los activos de información sean gestionados eficazmente. Y, finalmente, un guiño también a los auditores. El comité o un comité de riesgos y o un comité de auditoría deberían asistir al Consejo en esa misión de
ejercitar sus responsabilidades sobre las TI. Muy rápido. Preguntas abiertas o preguntas que se nos pueden ocurrir una vez pues visto un poco esto. ¿Para cuándo una revisión del código unificado, que es nuestro código, es el código CONTE, el nombre oficial es este, código unificado, que incorpore de manera seria directrices o recomendaciones sobre las responsabilidades en torno a TI? Sería, yo creo que bastante bienvenido. Y sobre todo, probablemente bastante bienvenido por la comunidad TI en la que estamos, ¿no? Quizás también, al hilo de lo anterior, ¿para cuándo informes anuales de gobierno corporativo de TI? O un apartado medianamente serio, como decía antes, donde se recoja la actividad de gobierno corporativo de todo, desde el punto de vista de gobierno corporativo de TI, dentro de los informes anuales de gobierno corporativo, dentro de los IAGC. Y luego, bueno, pues terminando y dando paso a la casi última diapositiva, ¿para cuándo también la creación de estructuras de apoyo al gobierno corporativo de TI a nivel de consejo de administración? Estamos hartos de ver cada vez más departamentos de gobierno de TI, profesionales, y me alegro además que sea así, profesionales que asumen pues una gerencia, una dirección de gobierno corporativo de TI, y si uno se pone a analizar sin falta tampoco de excesiva lupa dónde están dentro de la organización, pues generalmente están a años luz del Consejo de Administración. Muy habitualmente están dentro del Departamento de Informática, dependiendo en el mejor caso del CIO directamente, en el mejor caso, insisto, muchas veces según el tamaño de la organización ni siquiera eso, y probablemente, volviendo otra vez a ese examen de conciencia al que yo aludí al principio, a lo mejor lo que había que pensar es que eso igual no son estructuras realmente de apoyo al gobierno de TI, igual como mucho son estructuras de apoyo a la gestión de TI, al CIO, oficinas del CIO o similares, o en todo caso, pues quizás el nombre que más les aplique sean las oficinas de métodos que toda la vida han existido y que probablemente distaban bastante de las funciones ni de el apoyo a un consejo de administración, ¿no? Al final, pues no dejan de ser departamentos de calidad con el nuevo nombre de gobierno de TI, que lo que viene a hacer, en mi opinión, y si alguien no está de acuerdo, me gustaría que me lo dijese, en mi opinión, a lo que vienen es precisamente a minusvalorar el nombre de gobierno de TI o el concepto en sí mismo de gobernanza corporativa de TI, ¿no? Y sobre todo a meter ruido dentro del sector, dentro del mercado, y quizás a hacer que nos perdamos a la hora de interpretar qué es eso del gobierno corporativo de TI. Como decía, bueno, ya para terminar, una referencia que es de un investigador, un tal Kenneth Rowe, que en el año 2004 pintó una cosa muy sencilla, que es, vamos, de evidente se cae, pero resulta que, como acabo de decir hace 2 minutos, esto vas a las organizaciones y no se parece a esta foto ni en pintura, ¿no? Él lo que propone es, desde luego, una responsabilidad sobre el gobierno de TI a nivel del Consejo de Administración, ese Board of Directors que está ahí pintado de color azul o bueno, verde ahí en el proyector, y que está asistido por una comisión de gobierno de TI o un consejo de gobierno de TI, pero que depende directamente o que cuelga directamente del Consejo de Administración. Como ven ustedes, por eso he marcado también la figura del CIO, trasciende de manera clara el área del CIO y el departamento de TI. Otra cosa es que en ese comité esté el CIO, que de eso no vamos a hablar. Entonces es porque ya no tengo tiempo. Pero yo con lo que me quedaría es eso, con la necesidad no tanto, que es un poco la lucha de siempre, de que el CIO esté en los órganos de dirección y tal. Sí, no sé si el CIO tiene que estar o no tiene que estar. Lo que tiene que estar es la materia que maneja el CIO. Eso sí tiene que estar en la agenda de la dirección y de la alta dirección y del Consejo de Administración. La figura de los auditores, ya rapidísimamente, es clave. Muchas veces los propios auditores no son conscientes del papel que juegan en el ámbito del gobierno de TI, y quizás la justificación más clara de que juegan un papel clave es la conexión directa que pueden tener con los estamentos de alta dirección, con consejos de administración, aunque sea a través de la comisión de auditoría o similar. Y bueno, ya termino, simplemente les queda ahí, porque esta documentación entiendo que estará accesible luego, un repaso muy rápido a lo que han sido los grandes hitos, decía, de ISACA respecto al gobierno de TI, que fundamentalmente son esos 3: la creación del IT Governance Institute en el 98, la creación de la certificación CGATE en el 2007 y la futura y probablemente inminente aparición de COVID-5, que va a ser el primer modelo de gobierno de TI de ISACA, frente a lo que nos han vendido en los últimos 15 años.
Les recomiendo para terminar que vayan mañana a ver la charla de la Comisión de Gobierno de TI de Isaac Amadi. Muchas gracias. Gracias, Javier. Me temo que no tenemos preguntas, pero muchas gracias, Javier. Vale.